viendo. Continuamos con la segunda charla, que es modelo de atención en drepanocitosis, a cargo de la doctora Diana Paola Castrillón, que es médica cirujana de la Universidad de Caldas, especialista en pediatría de la Universidad del Valle y máster en cuidado paliativo pediátrico de la Universidad de La Rioja. ¿Sí está bien, doctora? Bueno, muy buenos días. El día de hoy les quiero presentar un proyecto para la implementación de un modelo de atención nacional en drepanocitosis con enfoque en cuidado paliativo pediátrico. Es un poco parte de lo que nos comentaba ahorita el doctor Ángel, pero con otros componentes importantes en el manejo de estos pacientes. Entonces, lo primero y muy rápidamente, la drepanocitosis es una enfermedad crónica polisintomática que afecta gravemente la calidad de vida de los pacientes y de sus familias. Y existen falta de programas, o sea, sí hay como muchos programas locales, pero no hay una política nacional que nos permita integrar a todos estos pacientes en un programa donde tengan acceso a, a los seguimientos, a la atención, a la toma de exámenes para disminuir el número de crisis y las secuelas que pueden presentar estos pacientes a mediano y a largo plazo. Y esto se debe en parte a que nuestro modelo de salud somete a estos pacientes a numerosos trámites con las solicitudes que se generan desde las consultas, pero además son pacientes que en un número importante tienen condiciones sociodemográficas complicadas que hacen que no puedan acceder tan fácilmente a los servicios de salud y que no se adhieran fácilmente tampoco a las citas y a los controles a los que deben asistir. Y todo esto se ve reflejado en un mayor número de ingresos hospitalarios, complicaciones agudas y crónicas, que a su vez van a llevar a alteraciones psicológicas, a una generación mayor de costos para el sistema y a un impacto desfavorable en el sector productivo, ya que son pacientes que tienen ausentismo laboral en la edad adulta y ausentismo escolar en la edad pediátrica. Entonces, con todo esto surge la propuesta de implementar un programa que sea unificado a nivel nacional y que no solo tenga los componentes clínicos y administrativos, sino que vaya un poco más allá y tenga un enfoque en cuidado paliativo pediátrico, ya que estos pacientes, como lo vamos a ver más adelante, son pacientes que tienen una vida muy complicada, que como nos decía ahorita el doctor Ángel, sí es el paciente de la anemia, pero es el paciente de la anemia que se somete a vivir con dolor crónico toda su vida, que eso lo vamos a ver más adelante, que no puede hacer actividad física porque entonces va a generar crisis, que a veces no va a poder ir al colegio, o sea, son pacientes que tienen una carga que va mucho más allá de la enfermedad. Y es por esto que se requiere un programa que tenga unos objetivos terapéuticos claros, pensando como en las necesidades propias de cada paciente, que además haga un acompañamiento al paciente y a la familia, que permita un seguimiento ambulatorio, pero también el manejo de complicaciones agudas y crónicas, y pues como lo mencionaba el doctor Ángel ahorita, que sea un manejo integral. Digamos que ese es como el objetivo grande de este proyecto, o sea, lograr llegar a la implementación de este programa, pero alrededor de esto hay unos objetivos específicos que también se hacen importantes. Lo primero es que es importante identificar las necesidades de atención en cuidado paliativo pediátrico de los pacientes con drepanocitosis acá en Colombia, pero además elaborar un modelo de historia clínica unificado para los pacientes que tengan este diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces estos pacientes no asisten siempre a controles con los mismos grupos profesionales y es importante, si tenemos un modelo unificado, que cada grupo sepa en qué está el paciente, si ha hecho un seguimiento adecuado, si tiene los exámenes al día, porque la mayoría de crisis se presentan porque los pacientes no se adhieren al tratamiento. Entonces, tenerlo reflejado en la historia clínica va a permitir que no importa si llega a Imbanaco, al Club Noel o si llega en Cartagena, pues va a estar claro en qué está el paciente y qué le corresponde para el momento del seguimiento en el que se encuentre. El otro objetivo que se busca con esto es poder describir y definir una ruta de atención para todos estos pacientes que permita la atención multidisciplinaria y pues digamos que es un poco ambicioso, pero es como la idea y en lo que se pretende, el planteamiento que yo hago para que trabajemos en los próximos 5 años es que estos protocolos o este protocolo de atención se pueda divulgar a nivel nacional y a nivel local, pues porque, como decía ahorita el doctor Ángel, o sea, si no hay una política desde el Estado, desde el gobierno para la atención de estos pacientes, va a ser muy difícil que la atención de ellos se pueda unificar. Y a partir de esta política y de este programa poder entrenar los diferentes grupos de hematoncología y de cuidado paliativo pediátrico para que se ajusten al modelo de atención, que esta es una propuesta, pero que entre todos se puede construir. Para la metodología del proyecto, lo voy a pasar muy rápidamente, se siguieron como 5 pasos, entonces se evaluó la población objeto,
se hizo una revisión de la literatura a nivel pues, mundial, un análisis DOFA, se valoran experiencias propias y experiencias previas, y se miró finalmente pues, todos estos datos recolectados y se hizo un análisis. Entonces, en cuanto a la evaluación de la población objeto, no me voy a detener mucho, ya todos sabemos que en Colombia y especialmente en el suroccidente, que es donde nos encontramos, pues es una enfermedad muy prevalente y que tiene una carga social y para el sistema de salud muy alta. Estos son datos de un informe quinquenal epidemiológico nacional que se recogieron, pues se publicaron como en el 2018, pero se habían recogido unos años antes, en la cual la prevalencia hasta el 2018 para Colombia era 0,32 por 100.000 habitantes, para el Valle del Cauca 2,56 por 100.000 y para Cali de 3,39 por 100.000. Unos datos un poco más recientes que recopilaron como los datos del 2016 al 2022, que ya fue incluida dentro de las enfermedades huérfanas la drepanocitosis, nos muestran 1.720 casos nuevos en este periodo de tiempo que corresponde al 2,5% de las enfermedades huérfanas. Y esto es importante saber que la drepanocitosis hace parte de este grupo de enfermedades porque tienen una ley que permite hacer un manejo diferente, que es la ley 1392 del 2010 y que tiene como un programa de atención mucho más integral para estos pacientes. Un poco más del informe quinquenal, pues aquí para resaltarles que en Cali, en el Valle del Cauca, tenemos una prevalencia importante teniendo en cuenta que recibimos pacientes de Buenaventura y del Cauca, entonces es una buena ciudad para empezar a implementar el proyecto con una prueba piloto, pues porque tenemos como los pacientes. También se revisaron datos de una ponencia que se había presentado en ACHOP del 2019 de un hospital de tercer nivel acá en Cali, donde se habían recolectado datos del 2015 al 2018. Teníamos un programa similar en el hospital universitario, similar al que plantea el doctor Ángel en Cartagena, y aquí se atendían 132 pacientes en este lapso de tiempo con una media de edad para el momento del diagnóstico que también era muy alta, de 2,1 años, y una distribución homogénea entre hombres y mujeres de 45,8 y 54,2%. En la segunda etapa también rápidamente se hizo revisión sistemática de la literatura. Cuando uno intenta cruzar en las bases de datos anemia de células falciformes, cuidado paliativo y programas de atención, no se encuentra ningún dato. Al ampliar un poco la búsqueda, pues ya se lograron encontrar algunos resultados, pero cogiéndolas aparte, incluyendo adultos y niños, que en adultos hay un poco más de drepanocitosis y manejo de cuidado paliativo. Y finalmente, en la tercera etapa se hizo un análisis DOFA, acá para resaltarles dos cosas importantes, y es que dentro de las oportunidades existe la necesidad de un programa de atención integral para estos pacientes y tenemos dentro de las fortalezas un marco legal que realmente nos respalda, que están las leyes, que está solo escrito, pero que se puede llegar con una buena propuesta pues a hacer un poco más tangible y efectivo. Se evaluaron experiencias previas, un poco también esta del hospital universitario que tenía un programa llamado Ruta de la Vida, que funcionó muy bien, pero que por falta de recursos pues tuvo que suspenderse. Y con todo esto se recolectó y analizó la información y salió pues como el planteamiento de este proyecto, de este programa de atención denominado Cuidarte, que tiene un componente clínico y un componente administrativo. Dentro del componente clínico, 3 partes importantes: un seguimiento ambulatorio, manejo de complicaciones agudas y manejo de complicaciones crónicas. Dentro del seguimiento ambulatorio también 3 cosas importantes: la atención médica especializada, la formación de grupos de pacientes que les permitan a estos pacientes, ahorita lo vamos a ver, adherirse mucho más y aprender mucho más de su enfermedad, y la atención psicológica y espiritual. Y es precisamente acá donde empieza el enfoque paliativo, ¿sí? Que va más allá de la atención por especialistas aislados, sino que pretende conectar todo esto. En la atención especializada, pues ya todos lo sabemos que estos pacientes deben ser seguidos por el hemato-oncólogo pediatra, deben recibir consejería genética en ese primer encuentro, que deben ser vistos por el pediatra también para que haga una buena evaluación de su estado nutricional, del peso y la talla, para que se encargue de cuadrar las profilaxis, la vacunación, pero también deben ser seguidos por un profesional con entrenamiento en cuidado paliativo. ¿Por qué? Porque como se los mencionaba ahora, estos pacientes al tener una enfermedad crónica tienen unas necesidades especiales de atención, son pacientes que viven toda la vida con dolor y es algo muy triste pues que uno no sea consciente de eso, debe de ser muy difícil uno vivir toda su vida con dolor. En Hematology en el 2020 se publicó un estudio que era de adultos y niños y mencionaban unas cifras que realmente son aterradoras, y es que en un periodo de 6 meses, que es en el que se evalúa el dolor crónico,
el 50% de los pacientes con drepanocitosis decían que el 50% de los días de esos 6 meses tenían dolor. Y el 29% mencionaban que el 98% de los días tenían dolor. Entonces son pacientes que aprenden a vivir con dolor y es algo que no debería pasar. Entonces, en este acercamiento a cuidado paliativo, la propuesta es que se haga un cuestionario y un diario del dolor para poder ofrecerles a estos pacientes un mejor tratamiento que les controle mejor los síntomas y considerar el manejo de kits ambulatorios que permitan un inicio temprano para el manejo del dolor y que disminuya pues el riesgo de que se desencadenen crisis agudas dolorosas. En cuanto al componente clínico, pues también tenemos que estos pacientes deben tener unos exámenes y unas imágenes especializadas que ya el doctor Ángel nos mencionó y pues que están ahí comentadas. Y la otra propuesta, además de este seguimiento por especialistas, es hacer grupos de pacientes, que sean máximo de 10 pacientes, como líder del proceso una enfermera jefe educadora, pero que además haga parte de estos grupos de pacientes psicología, nutrición, fisioterapia, artes plásticas, musicoterapia, porque vemos que todo es que reunirse por grupos que sean homogéneos, o sea, que sean más o menos de las mismas edades, va a permitir que estos pacientes entiendan de su enfermedad y tengan otras herramientas para el manejo de la misma. Y esto se ha visto, pues ahí les menciono un estudio, pero se ha visto a nivel mundial que tener grupos de pacientes mejora la adherencia al tratamiento y disminuye el número de crisis de cualquier tipo. Y finalmente tenemos en este componente clínico una atención psicológica y espiritual también con unos objetivos y unas pautas claras. En los niños pequeños, que la evaluación sea conjunta niños y familias, pues porque se hace más difícil la evaluación aislada de los niños. En los adolescentes, evaluación conjunta, adolescente y familia, pero también por separado, precisamente por lo que nos mencionaba el doctor Ángel, que muchas veces los adolescentes no se pueden evaluar muy bien estando en un grupo, pues como en el contexto familiar. Pero también esta atención psicológica y espiritual debe ir identificada a evaluar e identificar factores de riesgo psicológicos en los niños y sus familias que hagan que los episodios de dolor sean peor manejados y que dificulten pues como la adherencia al tratamiento. Y finalmente, en esta parte de la atención psicológica y espiritual, se pretende también brindar herramientas no farmacológicas para el manejo del estrés, del dolor y la ansiedad que genera pues la enfermedad. En la otra parte pues, de la atención clínica teníamos las complicaciones agudas y crónicas. Acá no me voy a extender, lo único en lo que quiero hacer énfasis es que es importante que este manejo de complicaciones agudas y crónicas vaya más allá y tenga unos objetivos terapéuticos basados en un enfoque biopsicosocial, ¿sí? Porque claro, sabemos manejar la crisis dolorosa, el tórax agudo, el secuestro esplénico, pero pocas veces nos preguntamos qué está pasando con este paciente que está haciendo estas crisis. Entonces, siempre que tengamos un paciente con alguna complicación aguda o crónica en nuestra consulta o en el servicio de urgencias, es importante, se los resalté ahí pero no se ve muy bien, evaluar cómo ha sido la adherencia de este paciente al tratamiento y cuáles han sido los posibles desencadenantes, porque todas estas crisis en los pacientes, bueno, la gran mayoría son crisis prevenibles si tuvimos un buen tratamiento previo. Y en parte, esto surge, pues, este planteamiento surge porque hemos tenido en nuestra práctica muchos pacientes que han estado bien y luego han tenido secuelas neurológicas permanentes y es muy triste uno ver que estos niños se deterioraron, que habían asistido previamente a consulta y como que no habíamos podido intervenir de forma adecuada. Ya pasando un poquito al componente administrativo, entonces el planteamiento es que una vez se haga el diagnóstico, este paciente debe inscribirse al programa. Así como el cáncer se vuelve una urgencia, la drepanocitosis también debería ser una urgencia porque tiene complicaciones que pueden también ser mortales, o sea, que pueden amenazar la vida de los niños. Al inscribirse al programa debe de ser valorado por hematoncología pediátrica, pero también por trabajo social, y ya les cuento por qué. Una vez se generan las órdenes para control y seguimiento de hematoncología, entonces estas órdenes deberían pasar a un grupo de navegación donde se encarguen de autorizar y gestionar las órdenes con las entidades, y una vez esas autorizaciones estén dadas, pues programar las citas de control, la participación en los grupos de apoyo y el seguimiento por las otras especialidades que ahorita mencionábamos. En cuanto a la valoración por trabajo social, se hace importante porque creemos que estos pacientes deberían estar semaforizados según el riesgo de adherencia o de pérdida del seguimiento. Entonces, en verde los pacientes que no tengan factores de riesgo ni antecedentes de abandono,
En amarillo, los pacientes que tienen factores de riesgo para abandono, que viven lejos, que tienen un nivel educativo bajo, que tienen dificultades económicas para asistir a las citas, pero que hasta el momento no han tenido ningún retraso en la asistencia a las citas de control ni en la toma de exámenes. Y finalmente en rojo, aquellos pacientes que o han inasistido a las citas o no se han tomado exámenes de control o no han tenido una buena adherencia al tratamiento farmacológico, que el hematoncólogo muchas veces se da cuenta de eso en la consulta, pues porque en el hemograma no están leucopénicos, el volumen corpuscular está normal, entonces son signos indirectos que nos sugieren que el paciente no se ha adherido bien al manejo, y todos estos pacientes deberían ser reportados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para mejorar, como para que haya un acompañamiento más estrecho al grupo familiar, que evite pues que se sigan presentando estas ausencias y estos abandonos. Existen unos indicadores, o sea, la idea es que este proyecto, una vez implementado, se pueda medir y pueda medirse el impacto que tiene en estos pacientes. Hay unos indicadores de adherencia, no solo del paciente a las citas y a los exámenes, sino también del equipo médico y del equipo tratante al protocolo, porque estamos hablando que debe de ser un protocolo unificado y deberíamos todos pues hablar como el mismo idioma en el manejo de estos pacientes. También unos indicadores que nos permitan evaluar el seguimiento a las especialidades y al grupo de apoyo, y que nos permitan evaluar cómo se comportaron las complicaciones una vez el paciente fue incluido en el programa. Entonces, el número de hospitalizaciones, el número de ingreso a UCIs, cómo estuvo el control del dolor y cómo fue la mortalidad de estos pacientes después de incluirse en el programa. Y ya para finalizar, acá les tengo como una línea de tiempo, una propuesta de línea de tiempo. Iríamos acá en esta primera parte, que es en la elaboración del modelo de atención. Lo que les traigo ahorita es como un esboce ahí muy general, pues el proyecto es un poquito más estructurado, con los indicadores claros y precisos y con cosas un poco más claras, pero pues es como un abrebocas de lo que se pretende o lo que se plantea implementar. Obviamente pues poniéndolo a disposición para hacer ajustes en la medida en que se requieran. Luego, qué pena. Luego, el planteamiento sería poder hacer una prueba piloto con ese proyecto ajustado, modificado, aquí en la ciudad de Cali, para mirar cómo funciona, y posterior a esto empezar pues a presentarlo a las autoridades locales y nacionales, luego entrenar a los profesionales para que se adhieran al mismo, y con el objetivo grande pues como de poderlo implementar a nivel nacional. Ya para concluir, entonces sabemos que la drepanocitosis es una enfermedad crónica que es tributaria a los cuidados paliativos pediátricos, dado la carga alta que trae para el paciente y la familia, que se hace indispensable en estos pacientes crear un programa de atención a nivel nacional que tenga un componente clínico y administrativo que permita mejorar la adherencia del paciente al tratamiento y disminuya el riesgo de complicaciones y secuelas a largo plazo. Y con este programa pues lo que se busca es impactar favorablemente en la calidad de vida, pero también, si somos conscientes, pues esto a su vez va a impactarse en los costos en el sistema de salud y en la productividad pues del país a largo plazo. Y pues por ser un proyecto de gestión, se pretende que sea desarrollado en varias fases de implementación, y por esto es importante hacer un seguimiento a largo plazo con el fin de evaluar de forma objetiva el impacto real que pueda tener en lo económico, en lo social y en lo sanitario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por la charla. Y pues creo que este es un mensaje de que estos pacientes, como decía el doctor ahorita, Ángel, solo lo vemos como los oncológicos, como que tienen que tener el servicio integral, del modelo de atención integral, pero estos pacientes también necesitan ese modelo de atención integral para proveerles una mejor sobrevida cada día. Yo siempre he tenido unos minuticos que tenemos aquí todavía, un pensamiento. Siempre se hablaba del cuidado paliativo como la persona que se encargaba del proceso final de vida de un paciente, y a veces es un tabú que tenemos mucho en la mente, y todavía se sigue pensando, pero me agrada muchísimo de que un programa de estos de hemoglobinopatías tenga cuidado paliativo. Realmente siempre he pensado que si nosotros tenemos buenos indicadores, va más allá simplemente de formular, sí, como médicos, de diagnosticar oportunamente, y simplemente creo que el manejo integral del paciente es fundamental en todos los casos. Muchas gracias, doctora.